Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Pero no me decís, ya te dije, mi escuela es mi casa y mi patrocinador como mi padre. Yo estoy muy contenta. Niños que ya saben expresarse, han vencido su timidez. Gracias a usted. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, su segmento Buzón de Preguntas. Hermano pastor, la primera pregunta nos la envía la hermana Marta de Los Ángeles, California, y dice: Hermano pastor, ¿cuántas veces a la semana se puede ayunar? Marta, gracias por participar en Buzón de Preguntas. El ayuno es voluntario, aunque es recomendado por el Señor, es recomendado por los apóstoles, es un arma tan poderosa, pero sigue siendo voluntario, porque Dios no obliga que ayunen 1, 2 o 3 veces a la semana, o al mes, o al año. Sin embargo, el ayuno da poder, da autoridad, unción del cielo, así como lo es la oración también, el medio que nos ayuda para recibir influjo del Espíritu Santo, dirección del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo. Y claro que el ayuno se puede hacer en diferentes formas. Muchas personas dejan de comer y se van para el trabajo, aunque están en ayuno. Y a veces, bueno, como dicen alguien, del lobo un pelo. Y si no se puede ayunar en otra forma, aunque sea eso, es mejor. Pero claro, el verdadero ayuno es aquel que la persona se para un día, cuando sea, y se queda en su casa, se queda en su recámara, y a alabar al Señor, a leer la palabra, a glorificar el nombre de Jesús, ayunando y orando, a veces por alguna petición especial, a veces por intercediendo por otros, en fin. ¿Cuántas veces debe hacerse? Es opcional, es a voluntad suya. Algunos ayunan una vez por semana, otros una vez por cada 2 semanas o 3 semanas, una vez al mes, otros 3 veces por semana. En la Biblia encontramos los fariseos que se hacían alarde que ayunaban mucho, ¿no? Y otros dicen, yo ayuno hasta 3 veces por semana, etcétera, etcétera. Sin embargo, queda a voluntad nuestra cuántas veces se debe ayunar. Si usted resiste más, cuanto más hora ayune, mejor le va a hacer. Si usted resiste menos, menos. Pero lo cierto es que es voluntario, un beneficio tremendo, recomendable para todo creyente, pero usted decide cuántas veces. Creo que el Espíritu Santo, de acuerdo, tenemos situaciones a veces, déjeme agregar, en que el Espíritu Santo nos reclama más ayuno. Hay problemas, hay lucha, nosotros mismos tenemos la intuición del Espíritu Santo de ayunar más. La dirección, algo nos alerta, nos inspira a ayunar más, de acuerdo a la situación, o bien un peligro, una acechanza satánica que no sabemos. Pero en cuanto, repito, aún en esas circunstancias, cuántas veces lo haga y qué tan largo lo haga, depende de usted. Es la única respuesta que tengo.
La segunda pregunta nos la envía la señora Elvia de Sun Valley, California, y le pregunta: Pastor, yo quisiera saber de dónde salió la palabra reverendo. Bueno, la palabra reverendo no la sacamos nosotros. Es un problema gramatical del idioma que califica a todos. Y, por ejemplo, el doctor. Cuando le habla un doctor, usted sabe de quién está hablando. Cuando le hablan de licenciado, usted sabe de quién está hablando. Son calificativos que usa la Real Academia Española para calificar y para nombrar las personas. La palabra reverendo precisamente viene de la acción de reverencia y reverenciar, dar honor a una persona que merece ese honor. No solamente a los ministros, pero cada vez que se hace reverencia, aunque cualquier persona que sea, está accionando esa reverencia, dándole honor a esa persona. En el caso eclesiástico o de los ministros, la palabra reverendo califica de que lo que representamos, no lo que somos necesariamente, sino lo que representamos. Representamos la excelencia de Jesucristo, representamos el Evangelio de Jesucristo, representamos el mensaje de Jesucristo, quien merece toda reverencia. Y ese sí la merece toda, no nosotros, pero él sí. Entonces, para calificarnos a nosotros, ponen reverendo. Por ejemplo, en nuestras denominaciones evangélicas se usa la palabra reverendo ya cuando ha recibido la plena ordenación. Y hasta que no haya recibido la plena ordenación no se usa la palabra reverendo. Pero en otras ocasiones se usa cualquiera que sea un ministro. Sin que eso quiera decir que estamos reclamando reverencia a nosotros, sino que cuando usted hace una carta, desafortunadamente en la sociedad, y no firma reverendo, por ejemplo, yo soy el hermano Soto, soy el hermano pastor, me llaman en la iglesia el pastor José Luis Soto, me gusta más. Pero cuando hago una carta que representa y es oficial, tengo que firmar reverendo, porque allá la gente secular no sabe nada de eso, y reverendo ya sabe de qué se trata, y si no firma reverendo no entiende quién es, que esa persona se supone que ha estudiado, que se ha preparado, que sirve a Dios, y que no se dedica a otra cosa que predicar la palabra del Señor. Así que la palabra reverendo es un problema gramatical y de calificativos del idioma, pero no es nada que nosotros hayamos escogido. Esa es mi respuesta. La tercera pregunta de este día nos la envía la hermana Yolanda de Los Ángeles, California, y dice: Hermano Soto, ¿por qué siento miedo cuando oro? Siento miedo. Yo en realidad siento miedo cuando no oro, porque todos los dardos, los ataques del diablo vienen y uno no tiene unción para repelerlos. Pero cuando oro no puedo sentir miedo. El caso suyo, claro, usted lo especifica. Requeriría una entrevista y hablar, etcétera, etcétera, de cómo está su vida con el Señor. Y si usted ha sido ya bautizada por el Espíritu Santo, si no, le recomiendo que busque el bautismo del Espíritu Santo, el poder del cielo, fuego que viene, en el que usted habla en lenguas y recibe una unción nueva que no conocía antes, hasta ese momento, y que de ahí en adelante conoce poder, más autoridad y más comunión con el Espíritu Santo. El temor revela que el amor de Dios echa fuera el temor. El temor revela un estado pecaminoso en la persona. Con todo respeto, no quiero decir que está en pecado, pero que el pecado da al hombre temor. Por eso es que el hombre teme las cosas de Dios, teme la muerte, teme el más allá, porque lo desconoce y no está preparado para ello. Un verdadero cristiano, ya que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, que no explica la hermana, ha nacido de nuevo y está lleno del Espíritu Santo, jamás debe sentir temor cuando está orando. Al contrario, cuando yo estoy orando, siento el influjo del Espíritu Santo en mi vida, siento un calor tremendo, una inspiración, revelaciones de Dios, advertencias del Señor a través del Espíritu Santo, cosas lindas, una conversación con Dios. Y si estoy conversando con Él, no tengo por qué tener miedo. De manera es que usted debe reprender cuando siente ese miedo, en el nombre de Jesús. Si usted ha sido, lo repito, bautizada. Pero como no tengo mucha información suya, debo decirle que entonces trata de consultar a su pastor. Y él sabrá algunas otras cosas, que quizás una vez vino una señora conmigo que tenía temor cuando se ponía a orar, pero el Señor había redarguido a ella. Ella vivía en fornicación, no se arrepentía, no quería, ella misma no quería casarse con el hombre que tenía porque no estaba segura si iba a seguir con él o no. Sin embargo,
ella era cristiana, había aceptado a Cristo, etcétera, etcétera. Y ya no podía orar, sentía mucho miedo. Pero su estatus revelaba el pecado, entonces lo que sentía su conciencia acusándole, y eso produce un estado de miedo. Cuando la conciencia nos acusa y nos dice estás mal, y el Espíritu Santo a través de nuestra conciencia nos revela a los hijos de Dios lo que tenemos que corregir a fin de que nuestra alma no se pierda con el mundo. Y seamos claros, santos delante de la presencia del Señor, y nos vayamos con Él cuando nos llame en el rapto o el traslado de la iglesia. Así que, hermana, el temor es infundado. Tendríamos que tener mucho más preguntas hacia usted para poder decir, esta es la raíz de ese miedo. Pero mi consejo es que hable con su pastor. Ahora, si siente miedo, repréndelo en el nombre de Jesús. Si está mal con Dios, arrepiéntase de su pecado. Alinee su vida con la palabra de Dios y va a sentir que hay gozo cuando se ora y no miedo. Bueno, esta es mi conclusión a la respuesta. Gracias por participar. Hermano pastor, las dos últimas preguntas nos la envía Francisco de Los Ángeles, California, y la primera es, ¿cuántos hijos registra la Biblia que tuvo en total Abraham? Francisco, gracias por participar. Dios se bendiga. Bueno, Abraham, hasta donde podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Tuvo un hijo con su esposa Rebeca, que fue Isaac, el de la promesa. Tuvo un hijo con Agar, la egipcia, mandado por su esposa, que como no tenía hijos ella, y entonces ahí hubo duda de su parte en cuanto a la promesa de Dios, y entonces él tuvo un hijo con Agar, que es Ismael, el padre de todos los árabes, de todos los musulmanes, Ismael. Y después tuvo 6 hijos más con Sétura, cuando murió Rebeca, y tuvo 6 hijos más con Sétura, para un total de 8, hasta donde recuerdo, ¿no? Ahora, quiero hacer una alusión aquí a una porción de la palabra que encontramos en Génesis, en cuanto a los hijos de Abraham, ¿no? Génesis capítulo 22. Y a ver, los versículos, creo que son 17 y 18. Ok. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esa es la promesa que Dios le da a Abraham. Así que, en cuanto a biológicamente, sus 8 hijos, pero después tiene Abraham espiritualmente todos los que hemos venido, y todos los descendientes en Israel, y todos los que hemos venido a Cristo, de los gentiles, somos hijos espirituales, que dice, tu descendencia será incontable, como la arena del mar, porque nosotros también, ahora en el sentido espiritual, ¿no? Entonces, así es que eso sí serán incontables. Quizás algún día cuando estemos en el cielo sepamos cuántos vinieron por esa dimensión espiritual y adopción, cumpliéndose así el gran misterio, tomar de los dos pueblos, del pueblo israelita y del pueblo gentil, los dos, para hacer uno solo, la iglesia. Pero en cuanto a biológicamente, esos son los que reconocemos. Así es que, bueno, gloria a Dios, gracias por la pregunta y esa es la respuesta. La segunda pregunta de nuestro hermano Francisco dice, ¿qué parentesco tenía Sara con Abraham, aparte de ser su esposa? Gracias. Bueno, Sara con Abraham era hermanastra de Abraham. Y de eso se apela a él cuando va a Egipto, que hubo hambre tremenda, y cuando vio lo hermosa que estaba Sara, ¿no? Le dijo, mira, tú estás muy hermosa y eso puede costarme la cabeza. Así que apeló a lo otro, ¿no? No es que él mintió totalmente. Yo digo siempre, otra vez he dicho que él fue muy cobarde, porque era su esposa, la tomó por esposa, no por hermana. Y entonces le dijo a ella, tú no vas a decir que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Y había parte de verdad en el asunto, porque era hermanastra de él. Y sobre eso algunos cuestionan, ¿no? Precisamente algunos exégetas y otras personas incrédulas manifiestan que eso es imposible por lo genético, que entonces tendrían que venir las enfermedades hemofílicas, etcétera, etcétera, de no coagulación en la sangre, una de las enfermedades que proviene cuando viene de la misma línea, del mismo formado por los mismos genes, la persona, de la misma línea paterna o materna, y que está el peligro ese.
Pero hay una cosa que yo entiendo y he entendido siempre. Para Dios no hay nada imposible. Cuando aquello no había conocimiento, no había revelación de la ley todavía, ni de la explicación que Dios le había dado. De manera es que entonces, en mi concepto, hasta ese momento, Dios quiso, y además que era responsable, quiso que no hubiera ningún problema en lo genético hasta que Él lo mismo lo prohibió. Después cuando prohibió el casamiento con primas, con sobrinas, etcétera, etcétera, hasta ciertas generaciones. Pero en realidad, y concluyendo, era Sara medio hermana de Abraham. Y repito, lo genético, vemos también cuando las hijas de Lot tuvieron sexo con él, con su propio padre, para que nacieran hijos que ellos no tenían prole, no tenían descendencia, y tampoco eso les causó ningún problema de enfermedades a los hijos. Esto no quiere decir que nosotros estamos recomendando, estamos diciendo lo que pasó cuando entonces, antes de la ley, la Biblia dice que no hay pecado si la ley no lo revela. Tampoco en este caso los hombres, cuando salió Caín y Abel de la presencia del Señor, después que habían sido maldecidos Adán y Eva y echados del huerto, Adán y Eva habían tenido hijos. ¿Y de dónde siguió la prole sobre el globo terráqueo? De las hermanas, hijos de Adán y Eva que habían tenido durante el tiempo de la inocencia. Personajes estos que Caín les tuvo miedo. Había más hombres, además, pero bajo la maldición, todo lo que había descendido de todo el hombre, toda raza humana fue maldita en Adán, como ahora todos somos bendecidos en Cristo Jesús, el segundo Adán. Lo genético, en mi concepto, no tenía valor ninguno porque se registran muchos casos en la Biblia que tuvieron sexo y no tuvieron ningún problema. Bueno, gloria a Dios, pero yo quiero, antes de concluir esto aquí ahora que se nos está acabando el tiempo ya, decirles y hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser hijos de Abraham? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser de la descendencia en Cristo Jesús, que por la fe lo aceptan a Él para ser hijos de Dios? Dios está interesado que usted venga a ser de su propia prole, hijos e hijas de Dios. Por eso nos dio Jesucristo, divino, celestial. Encarnó en lo humano, se hizo humano para que lo humano tenga derecho a lo divino. Yo les invito a ustedes ahora para que sean familia no de Abraham, ni de descendencia biológica, sino de Dios mismo que quiere ser tu Padre. Que te dice, hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Jesucristo que está a las puertas junto a ti y a través del Espíritu Santo te dice, hey, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor quiere bendecir tu vida, quiere llenarte. Haz una oración de arrepentimiento en este momento y conviértete en un hijo de Dios. Que el Señor te bendiga. Amén. Si te sientes cansado de la vida que llevas y no quieres seguir adelante, el Señor te dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ríndele tu vida hoy, y Él te ayudará. Si desea comunicarse con nosotros vía correo electrónico, nuestra dirección es radio@concilioucsd.org. radio@concilioucsd.org.